El siguiente mensaje es una presentación del Ministerio Tiempo de la Gloria de Dios. Queremos agradecer a todos los que se conectaron, los que se están conectando. Para nosotros es un gusto que puedan estar hoy presentes en esta nueva edición en este espacio de Vida, Salud y Fe. Sabemos para los que se conectan por primera vez o que a veces se han perdido algunas ediciones, les recordamos que este espacio está pensado y la idea es siempre acercar temas sobre salud y bienestar para que cada uno hoy en este espacio podamos ser edificados, podamos tener ese espacio también para reflexionar, para que puedan sacar dudas. Y bueno, le damos gracias que ustedes están conectados hoy. Hoy vamos a hablar un tema que aquellos que supongo que todos están al tanto de lo que vamos a hablar hoy, pero algunos que quizás se conectó y no sabe, vamos a abordar un tema que es muy importante y relevante, ¿sí?, en la salud, que es sobre la salud cardiovascular. Tenemos un invitado especial, así que bueno, no les voy a sacar mucho más tiempo. Lo que sí me gustaría comentarles ahora es que en realidad este tema es un tema súper vigente, ¿sí? O sea, quizás a veces nosotros como que todos pensamos que todos sabemos algo o que entendemos de lo que hablamos, o sí es súper importante, pero hoy queremos también desde este lugar que cada uno de nosotros podamos tener esa reflexión, quizás todo lo que nos van a aportar ahora el invitado y todo lo que vamos a hacer en el espacio, pero que tengamos esa disposición de poder reflexionar y interpelarnos a nosotros mismos, porque el otro día leía algo que me pareció importante y quería compartirlo, que decía, si supieras que de lo que vas a morir es prevenible, ¿qué harías? ¿Tá? Y muchas veces la realidad es que vivimos como si eso no nos fuera a pasar, o como si nosotros, porque somos o jóvenes o no conocemos a nadie que le haya pasado, o porque en realidad nadie de mi familia lo tuvo, o porque en realidad yo soy sano, y la realidad que nos encantaría poder decirles a todos que eso es así, pero la realidad es que no, o sea, es algo eh, mucho más complejo, quiero decir, y mucho más común de lo que a veces nosotros podemos pensar. Entonces, los queremos invitar desde el principio a que tengamos hoy no solamente nuestros oídos, sino también nuestro corazón para poder que cada una de lo que se pueda dar en la charla de hoy podamos retener ese tiempo de reflexionar uno a uno, o sea, con nosotros mismos, y ver cuántas cosas podemos hacer o cuántas cosas podemos trabajar en nosotros para mejorar nuestra salud o para cuidarnos más de que quizás lo que hacemos, y a veces también nos posponemos, ¿tá?, por otros o por otras cosas. Y bueno, y la importancia de tener ese, ese cuidado, ¿verdad? Y otra cosa antes de ceder el espacio para que Marcos pueda presentar al invitado de hoy, es que desde mi lugar, claramente como licenciada en nutrición, que me ocupa mucho la parte de la nutrición, pero no solo la nutrición como tal, sino asociada a las patologías y a las cosas que se pueden prevenir, porque a veces en el hospital llegan las personas que ya están con la enfermedad o con lo que pasó o con las consecuencias, digamos, pero cuánto podemos trabajar en prevenir todas esas cosas, ¿sí? Y todas esas instancias que son prevenibles. Entonces, bueno, claramente que desde mi lugar siempre entiendo que específicamente en este tema es tan importante y es un pilar fundamental la alimentación consciente, un estilo de vida saludable que no solamente trata de lo que como, sino que abarca muchas más áreas. Entonces, bueno, solamente queríamos dar esa intro, digamos, de lo que vamos a hablar, y que nos encantaría que cada uno de nosotros hoy tuviéramos ese espacio de nosotros, digamos, para poder que cada una de las cosas que se digan y que se pueda compartir el invitado y lo que va a compartir también Marcos, tengamos ese espíritu reflexivo y bueno, y que podamos interpelarnos y que pueda ser de edificación para todos. Re interesante, Elena, esa frase que tú compartías del
si supiéramos de qué vamos a morir. Y eso tiene que ver, a ver, con la muerte es un hecho, un fenómeno inevitable, la muerte física de nuestro cuerpo es un fenómeno inevitable. El tema es el cómo, y ahí tiene que ver con conductas nuestras, tiene que ver con cosas que podemos hacer. A veces desconocemos esas cuestiones, pero gracias a Dios existen estas instancias en las cuales podemos, como tú decías, Elena, abrir el corazón, reflexionar, no cerrarnos a decir, bueno, la típica frase, ¿no?, que escuchamos a veces, de algo hay que morir, todos nos vamos a morir, y bueno, el tema es el trayecto, cómo lo hacemos, porque tenemos el chip implantado del impacto que genera una cirugía a corazón abierto, un cambio valvular, una revascularización por un infarto, pero todo lo que podemos hacer para evitar llegar a esa situación y ese sufrimiento que lleva a uno mismo, al entorno y todo lo que tiene que ver, existe eso forma parte de la medicina, pero la parte principal de la salud es llegar antes, evitar todo ese camino. Hay veces que hay cuestiones que no se pueden prevenir, pero hay otras muchas que sí, y de esto se trata el día de hoy. Y bueno, el invitado ahora se llama el doctor Sergio Bedia. Yo tuve la grata posibilidad de compartir los últimos 3 meses antes de recibirme en la sala que él estaba a cargo. Estaba en el piso 11 del Hospital de Clínica, en la sala 2. Él era el grado 2 de la sala. Y bueno, lo conocí en ese momento de la carrera y conocí una persona muy agradable, que no conocía hasta ese momento, con gran conocimiento en lo que él está formado en la medicina interna. Él viene de Bolivia, algunas cosas que ahora él nos va a contar. Él está hace unos años acá en Uruguay con su familia. Él está radicado en Uruguay desde Bolivia. Y bueno, lo conocí en esa formación como practicante interno en la rotación por medicina. Y bueno, realmente es muy agradable compartir con él porque ese perfil docente que lo tiene muy arraigado y con una siempre con mucha paz, se podían discutir los pacientes, con pacientes complejos, y él una gran sabiduría y una gran humildad a la hora de transmitir los conocimientos, y bueno, realmente muy, muy agradecido de haber podido compartir ese tiempo con él. Queremos agradecer también a los jóvenes que participaron de la producción del afiche y del audiovisual, que siempre con una gran disposición, ellos estudiando y trabajando y haciéndose su tiempo para poder difundir esta estrategia de Vía Salud. Así que te damos la palabra, Sergio. Bienvenido. Hola, buenas noches a todos. Gracias, Marcos, por la especialidad de medicina interna y a hacer docencia con Marcos. Y bueno, en mi vida he tenido varias experiencias en salud. Bolivia es un país muy pobre, con una salud tuve la oportunidad de trabajar en un barco hospital misionero en la Amazonía boliviana, así que tuvimos más oportunidades de también servicio y de trabajar de diferentes formas en Bolivia. Y uno de los temas que de alguna forma pude trabajar más en la medicina interna fue justamente la enfermedad cardiovascular, así que voy a invitarlos a participar conmigo en este tema que les voy a presentar ahora, y ya les comparto la pantalla de lo que vamos a ver. El tema de hoy que nos convoca es justamente el impacto de una pandemia silenciosa, y quizás cuando pensamos en pandemia, pensamos más bien en todo lo que hemos estado viviendo en el transcurso de este último año y medio, pero el concepto es el mismo. El concepto es de una enfermedad que está
que está presente en todos los países, en cada circunstancia, y de las cuales todos estamos en algún sentido en riesgo. Y por eso, como María Elena y como Marcos hablaban al principio, es algo que es relevante, que es algo que tenemos que tener presente, y que por tanto me parece muy interesante y me parece muy, muy sabio de parte de ellos que se pueda hablar de este tema con personas que quizás no estén dentro de la salud y que podamos refrescarlo desde ese sentido. Tengo algunos objetivos de la presentación de ahora. Uno de esos es conocer cuál es el impacto de la enfermedad cardiovascular. El siguiente es definir un poco qué es enfermedad cardiovascular. Creo que es importante que sepamos a qué nos referimos con enfermedad cardiovascular. ¿Qué tiene de silenciosa? ¿No? ¿Por qué es una pandemia silenciosa? Y por qué eso también es importante entender. ¿Y qué debemos hacer? Creo que esa parte es muy, muy importante también al respecto. Entonces, ¿cuál es el impacto de la enfermedad cardiovascular? Lo primero que tenemos que decir es que es la primera causa de muerte en el mundo y es la primera causa de muerte en el Uruguay. Se estima en el 2012-2013 que murieron 17 millones de personas a nivel mundial por enfermedad cardiovascular. Sabemos que el impacto es mayor entre más grande sea uno, y el mayor impacto es en personas mayores de 75 años. Sin embargo, cuando nosotros vamos a las estadísticas de fallecimientos por personas que están por encima de los 35 años, siempre la enfermedad cardiovascular se encuentra dentro de las primeras 3 causas de muerte. Varía de acuerdo al país y a clientes de muy baja capacidad económica, que tal vez mueren por otras causas, pero en general la enfermedad cardiovascular está dentro de las primeras 3 causas de muerte de la mayoría de los países en el mundo. Pero no solamente es importante entender eso, sino que además es una de las principales causas de muerte prematura. ¿A qué nos referimos eso? Que nosotros, que es el fallecimiento que ocurre por debajo de los 74 años, que ocurre por debajo de la media de vida de un país. Y sabemos que la enfermedad cardiovascular es la causa de muerte principal, por ejemplo, en mujeres en el Uruguay, en unas estadísticas del 2019. Y en el hombre solamente está por detrás, mínimamente, al cáncer. Por tanto, es, creo, una de las enfermedades más relevantes en el mundo, pero predominantemente también en nuestro país. Y acá podemos ver la estadística esta de la que hablábamos en el 2019 acá en el Uruguay, y vemos cómo la enfermedad cardiovascular solamente en ese año casi cobró la vida de 9.000 personas, ¿no? Probablemente en este año vamos a tener este último semestre se hizo la contabilidad y la mayor mortalidad estaba en la enfermedad por coronavirus, pero es muy probable que finalizado el año la enfermedad cardiovascular nuevamente cobre mayor importancia, sobre todo por la baja de casos que tenemos actualmente. Pero entonces es algo importantísimo en nuestra sociedad. Pero no solamente tenemos que hablar de muertes, sino también hay eventos cardiovasculares que no nos llevan a la muerte, pero que sí generan discapacidad, que sí generan un grado de discapacidad que también tiene un impacto muy importante. Se ha visto que en el crecimiento de este impacto de la discapacidad, que hemos pasado en los años 90 de 85 millones de personas con discapacidad por enfermedad cardiovascular a 150 millones de personas en el 2020. Así que el impacto ha sido de prácticamente duplicar en 30 años la discapacidad por enfermedad cardiovascular. Y también tenemos que hablar de lo que esto conlleva, ¿no? Los costos económicos, tanto para un país, porque tiene que dar el abordaje clínico, medicamentoso, hospitalario, pero también familiar. Y es ahí donde también entra, y es muy importante, el costo de la calidad de vida, porque estamos hablando que las personas por enfermedad cardiovascular muchas veces de forma abrupta tienen o pierden la capacidad de movilidad y pierden la capacidad de ejercer su profesión o ejercer su trabajo, de manera que pierden las capacidades de empleo y
justamente por esto también puede haber un costo económico, además de los costos del cuidado de la salud o el cuidado de la persona que pueden conllevar. Pero además hay que entender que cuando estamos hablando de enfermedad cardiovascular, hoy en día se sabe que no es una enfermedad aislada al corazón, sino que se habla que es una enfermedad sistémica. Quiere decir que el corazón está ligado a todo el resto del organismo, sea por la enfermedad misma, o por la enfermedad inflamatoria que produce, o por sus conexiones entre el corazón, el riñón, la sangre, los pulmones, la tiroides. Entonces es una enfermedad sistémica y por tanto hay que verla desde un problema sistémico. Y tanto también hay que entender que las enfermedades que no son cardiovasculares también eventualmente pueden tener un impacto en la enfermedad cardiovascular en sí mismo. Tanto así que la enfermedad cardiovascular se caracteriza por trastornos como impotencia sexual en el hombre o depresión. Entonces, temas que uno no pudo, o trastornos de la memoria, trastornos de la respiración. Entonces, quizás incluso síntomas o manifestaciones que uno no pensaría que pudieran existir, existen y que tenemos que tener en cuenta. Ahora, tenemos que definir qué es la enfermedad cardiovascular. Y tenemos que decir que la enfermedad cardiovascular es un grupo de enfermedades, así que no es solo una enfermedad, sino que es un grupo de enfermedades que se caracteriza por el efecto que se produce como consecuencia de la acumulación de grasa en las paredes de los vasos sanguíneos. Es decir, es el fin último de la acumulación de grasa en las paredes de los vasos sanguíneos. Y dentro de la enfermedad cardiovascular tenemos grupos de enfermedades cardiovasculares que vamos a ver a continuación. El primero de los grupos es la enfermedad cardíaca, propiamente dicha, ¿bien? La enfermedad del corazón en sí mismo, que nosotros en la medicina lo llamamos cardiopatía isquémica. Pero quizás para ustedes han escuchado, y es más público, el decir el infarto del corazón, ¿no? El infarto del corazón es una forma de enfermedad cardiovascular, pero también tenemos la angina de pecho. El infarto del corazón es un evento agudo, un evento desagradable, en el cual de un momento para otro el corazón sufre la pérdida de la llegada de sangre a una porción del corazón que destruye, y si no actuamos rápido, mata esa porción del corazón y bueno, puede eventualmente llevar al paro cardíaco y al fallecimiento o arritmias o a una disfunción del corazón a mediano plazo. Pero también tenemos lo que es la angina de pecho, que es simplemente ese dolor que tenemos a nivel cardíaco, pero que no es agudo, sino que está presente cada vez que yo ejerzo una actividad, por ejemplo, subir un repecho de escaleras, 1 o 2 pisos de escalera, y genera un dolor siempre a la misma distancia. Ese no es un preinfarto, pero sí es una manifestación de una enfermedad cardiovascular y que puede eventualmente llevar a un infarto o simplemente a un mal funcionamiento del corazón y también a la larga a insuficiencia cardíaca, a arritmias y a otro tipo de manifestaciones. También sabemos que la cardiopatía isquémica, la enfermedad coronaria del corazón, puede generar la disfunción cardíaca. ¿Qué quiere decir? Que el corazón deja de funcionar bien, se agranda y empieza a tener menos capacidad o menos fuerza para la expulsión de la sangre, para lo que necesita tu organismo para continuar con la vida normal. Y entonces uno se agita, le falta el aire, los pies se nos hinchan y empezamos a tener muchos problemas en nuestra calidad de la vida. Pero también otra de las manifestaciones de la enfermedad cardiovascular a nivel cardíaco es la muerte súbita. Es decir, que de un momento para otro, a veces sin avisar o sin el dolor torácico previo, el dolor en el pecho previo, el corazón entra en una arritmia que, como es tan súbita, no podemos actuar en la medicina y muchas veces es irreversible. Y sabemos que la enfermedad del corazón equivale a terceras partes o incluso a la mitad de todos los casos de la enfermedad cardiovascular.
Otra forma de enfermedad cardiovascular es el accidente cerebrovascular, ¿bien? Y por eso es tan importante entender de que cuando hablamos de enfermedad cardiovascular, no solo nos referimos al corazón, sino es justamente todas aquellas enfermedades que de forma secundaria tienen una afección a nivel de los vasos sanguíneos por acumulación de grasa en los vasos sanguíneos, que se llama ateroma o ateromatosis. Y el accidente cerebrovascular es la segunda forma de presentación. Tenemos dos formas que están relacionadas muchas veces en sí. No, el accidente cerebrovascular no es exclusivo de la enfermedad cardiovascular, porque pueden haber enfermedades genéticas, enfermedades trombóticas, es decir, que uno nace con una predisposición a generar coágulos, o puede haber un traumatismo cráneoencefálico que hace que sangre mi cerebro, pero la principal causa de un accidente cerebrovascular es la enfermedad cardiovascular, incluso de los accidentes hemorrágicos, en los cuales los vasos de las paredes del cerebro están tan debilitados que una suba de la presión puede hacer de que tengamos una hemorragia intracraniana de forma espontánea. Y a pesar de que no es la enfermedad predominante, sí es una de las enfermedades predominantes en la producción de discapacidad. Y hay quizás otras dos enfermedades que no son tan conocidas, que es la arteriopatía aórtica y la arteriopatía obstructiva, sobre todo de los miembros sanguíneos, y que se puede manifestar por aneurisma de aorta. Ustedes han debido escuchar que cada tanto tiempo en el hospital de clínica se hace el día de la ecografía para los aneurismas de aorta. ¿Y qué es eso? Es que te hacen una ecografía para saber si tu aorta está más gordita de lo que debería ser. Y pónganse a pensar que es como un globo, que si yo lo inflo, tiene un límite en el cual está tan tensionado que el mínimo roce de una mano, del roce de caer al suelo, puede generar la explosión de ese vaso sanguíneo. Y eso se puede producir por la enfermedad ateromatosa de la aorta, y es una enfermedad que si se rompe de forma completa, con una mortalidad casi llegando al 99% de los casos. Y la arteriopatía crónica de los miembros inferiores es esa enfermedad en la cual al caminar nos empiezan a doler las pantorrillas. Empezamos a caminar una cuadra, 2 cuadras, y nos empiezan a doler las pantorrillas, y la única forma de calmar el dolor es a través de sentarnos o hacer reposo, y ahí empieza a calmar. ¿Y eso por qué se debe? Porque las piernas no reciben la irrigación de sangre suficiente porque están llenas de colesterol. ¿Bien? Y una forma más aguda de presentación de eso es que una placa que llamamos nosotros de colesterol haya roto y se haya generado un trombo rápidamente en la pierna, y esa pierna deje de tener flujo de sangre, y es ahí donde conocemos, por ejemplo, el pie empieza a estar negro, y en muchos casos, si no actuamos rápido, ese pie hay que amputarlo o se sobreinfecta y tenemos muchos problemas. Han debido escuchar que esto sucede mucho, por ejemplo, en pacientes diabéticos. Pero bueno, una de las causas de por qué sucede esto en los pacientes diabéticos es por la enfermedad cardiovascular o la arteriopatía crónica o aguda de los miembros inferiores. Así que eso también lleva a un grado muy importante de discapacidad en muchos de los casos, o al menos de disminución de la calidad de vida, dado que si se tiene que amputar las partes más distales de la pierna, los más inferiores, puede generar trastornos del equilibrio, tener que utilizar auxiliares de la marcha, etcétera, etcétera. Ahora, ¿por qué es una enfermedad silenciosa? ¿Qué tiene la enfermedad cardiovascular de silenciosa si todo lo que estamos diciendo tiene manifestaciones más bien muy objetivables? Y en realidad es silenciosa porque la mayoría no es consciente de la enfermedad cardiovascular hasta que sucede. Eso es algo que hay que tener muy en cuenta, y por eso llamamos que es una enfermedad prevenible, porque nosotros podemos saber que una persona tiene riesgo de tener la enfermedad cardiovascular antes de que suceda y tratar de revertir los factores que eventualmente van a llevar a eso. Pero muchas veces vemos de que no estamos conscientes de que tenemos ese riesgo hasta que la enfermedad sucede. Y lo otro que es impresionante es que en autopsias de personas entre 20 y 30 años por otras causas, se ha demostrado que ya existe ateromatosis, es decir, grasa en las paredes de los vasos, a esa corta edad. Entonces, es silenciosa
porque probablemente estamos empezando a generar ateromatosis en nuestra corta edad de vida. Entonces, los 30, 40 o 50 años que hemos llevado de vida, hemos estado generando un desgaste de nuestros vasos sanguíneos y que eventualmente van a repercutir a la enfermedad cardiovascular. Entonces, ha estado silenciosa esa enfermedad por 30, por 40, por 50 o por 60 años. ¿Bien? Y es ahí donde nosotros tenemos que hacer conciencia, incluso si somos padres, en el cuidado de nuestros niños, por ejemplo, nuestros adolescentes, o si somos muy jóvenes, no tenemos que ver esta enfermedad como algo que tengo que preocuparme a los 60 años, sino que es algo que tenemos que empezar a cambiar algunos hábitos desde ahora, que vamos a ver más adelante. ¿Y por qué es importante? Y es porque tenemos esta visión del iceberg, ¿no? Del témpano de hielo, en el cual vemos la enfermedad cardiovascular como un evento que ya sucede, donde vemos, por ejemplo, la presión arterial, la diabetes como un evento con el cual ya estamos luchando, pero en realidad esa es solamente la punta de lo que ha estado sucediendo en el transcurso de todo el largo probablemente de nuestra vida. Y en realidad nosotros vemos que profundamente en la enfermedad cardiovascular han habido situaciones que han estado sucediendo de forma silenciosa en nuestro organismo. Y si nos vamos a lo más profundo del témpano, vamos a ver que hay eventos vasculares que van más allá de lo que nosotros podemos ver. Por ejemplo, la inflamación y el estrés oxidativo. El estrés oxidativo es solamente el estrés celular de las células nuestras que empiezan a oxidarse y que eso empieza a desgastar el endotelio, que es la capa de los vasos sanguíneos, y eso empieza a llamar al colesterol para que empiece a pegarse de las arterias. Y esto tiene mucho que ver, por ejemplo, con tóxicos que podemos consumir en la infancia, en la adolescencia, con las grasas, produce mucho estrés oxidativo, con la vida, y también hay muchas formas de comer que tienen más bien justamente el objetivo de bajar esos estrés oxidativos, ¿no? Entonces, todo eso puede generar cambios en nuestros vasos sanguíneos que no estaban al nacer y que no los vemos por 20 o 30 años, pero que eventualmente van a generar problemas. Y luego pasamos a una segunda etapa donde ya empezamos a tener problemas como, por ejemplo, colesterol alto en el organismo, que la medicina ya no es lo suficientemente buena, que tenemos que hacer dietas mucho más poderosas para poder bajar un poco, unos cuantos kilos de nuestro organismo, que la presión arterial ya no se controla solamente con medidas dietéticas, ¿no? Entonces vamos viendo que esto ha ido en realidad ejerciéndose y sucediendo por muchos años. Y entonces nuestro enfoque, si uno ya está en la enfermedad cardiovascular, es la prevención de nuevos eventos, pero nuestro enfoque debería ser en esta parte del témpano de hielo, del iceberg. ¿Bien? Entonces, ¿qué debemos hacer? La OMS dice que con cambios adecuados del estilo de vida se podría prevenir más de 3/4 partes de la mortalidad cardiovascular. Eso es impresionante, ¿no? Que con solamente cambios en el estilo de vida podríamos prevenir 3/4 partes de la mortalidad cardiovascular. Y eso significa que más de la mitad de la reducción de la mortalidad cardiovascular que hemos estado hablando se modifica a través de cambiar factores o modificar factores de riesgo. Bien, entonces ahí tenemos que preguntarnos qué es un factor de riesgo, ¿no? Y un factor de riesgo, más allá de la medicina, es cualquier rasgo o cualquier característica o exposición que tenga un individuo que aumente la probabilidad de sufrir una enfermedad o una lesión. Es decir, que si ese factor de riesgo está en mi organismo o ese factor de riesgo es un factor al que yo estoy expuesto, la probabilidad de sufrir una enfermedad, en este caso la enfermedad cardiovascular, es cada vez más alta. Y si yo voy sumando factores de riesgo, esos factores de riesgo se potencian y la probabilidad aumenta hasta un punto en el que la probabilidad puede llegar a ser muy alta y desarrollar la enfermedad. ¿Bien? Ahora, ¿cuáles son esos factores de riesgo? Y hay muchos que en un momento voy a hablar de muchos más, pero quería mostrarles un poco los factores de riesgo
de una encuesta que se realizó en el 2013 acá en el Uruguay, y que la actualicé un poco con otra encuesta del 2014, sobre todo en la parte del tabaquismo. Pero quiero que vean cuáles son los factores de riesgo acá en el Uruguay. Y vamos a ver que en el tabaquismo, por ejemplo, el 21% de las personas están expuestas a este factor de riesgo. Y estamos hablando sobre todo de un tabaquismo activo, que hoy en día, gracias a las políticas que han habido en el Uruguay en cuanto al tabaquismo en lugares públicos, etcétera, ha bajado mucho más en la exposición del tabaco pasivo, pero todavía en muchos hogares o en muchos automóviles se ve el tabaquismo pasivo, donde estamos incluso exponiendo a niños, adolescentes, a ancianos a este tipo de exposición. También tenemos el sedentarismo, que hay que tomar en cuenta algo distinto. El sedentarismo no es lo mismo que no hacer ejercicio, aunque van de la mano. El sedentarismo es simplemente la situación en la cual yo ni siquiera tengo en mi vida cotidiana una movilidad un poco más de la habitual. Es decir, trabajo de oficina, trabajo sentado, cuando voy a mi casa vuelvo en automóvil, vuelvo en moto, cuando voy a ir a 2 cuadras voy en automóvil, cuando tengo que hacer 5 cuadras no las hago, sino que intento tomar transporte público. Y el hecho de no hacer algo a pie o no tener alguna actividad que sea más de movimiento es sedentarismo, que es distinto ser sedentario pero no hacer ejercicio a no ser sedentario y hacer ejercicio. Así que el sedentarismo es como una forma más severa, digamos así, de la poca movilidad que puede tener una persona. Y ahí tenemos 25% de las personas, es decir, que pensemos que las personas que hacen ejercicio probablemente sea un porcentaje mucho, mucho menor. La presión arterial, el 36% de las personas sufren de presión arterial. Ahora, hace 2 años, ha habido una redefinición de hipertensión arterial con valores un poco menores, lo que ha llevado que, por ejemplo, en Estados Unidos casi el 60% de la población sea hipertensa por esas nuevas definiciones de hipertensión arterial. Si las aplicáramos acá, probablemente encontraríamos un valor más alto. Me voy a saltar el siguiente y vamos a ir a la diabetes, que más o menos es un 7.6%, y probablemente en este caso estamos subestimando la diabetes, porque hay que entender que la diabetes es una enfermedad que la diagnosticamos con 5 o 10 años de retraso, y esta es una encuesta que se hizo a los individuos, entonces probablemente que dentro de este grupo haya habido un grupo de personas que no se cataloga diabética, pero era diabética, y la dislipemia, que es el colesterol alto en el organismo, en sus diferentes formas, que casi uno de cada 5 sufre de colesterol alto. Bien, y algo que pasé de largo es el sobrepeso o la obesidad. Y lo pasé de largo porque en realidad tenemos casi un 65% de la población uruguaya que está viviendo hoy en día con algún grado de sobrepeso u obesidad. Y como sabemos, en la medicina es justamente el sobrepeso y la obesidad que pueden ser un factor que no solamente predisponga a la enfermedad cardiovascular, pero además predispone al desarrollo de otros factores de riesgo. Por tanto, es algo que tenemos que tener en cuenta. Y entonces vemos acá que tenemos algunos factores de riesgo que en la medicina los catalogamos como modificables y no modificables. Todos los que hemos hablado son factores modificables. ¿Y eso a qué se refiere? A que es en esos lugares donde nosotros tenemos que actuar. Porque después hay factores muchas veces genéticos. Por ejemplo, cuando una persona tiene un infarto sin tener diabetes, sin tener hipertensión, sin tener nada de eso, a los 35 años, a los 30 años, a los 28 años, ahí sabemos que hay un factor genético que está jugando. Y también hay un factor relacionado a nuestra edad y nuestro sexo que no son modificables, y que sabemos que los hombres a más temprana edad estamos en mayor riesgo de enfermedad cardiovascular que las mujeres, a pesar de que muchas veces después las mujeres empiezan a igualar o aumenta incluso la mortalidad, porque a veces son las que menos estudian en cuanto a esta enfermedad. Pero donde es importante que nosotros prestemos atención es dónde tenemos que actuar, y tenemos que actuar en los factores modificables. Entonces, ¿qué debemos hacer? Y tenemos los factores de riesgo cardiovascular, que los acabamos de ver. ¿Qué tenemos que hacer?
tenemos que disminuirlos. Tenemos que actuar para disminuir esos factores de riesgo que estén dentro de nuestro organismo o en lo que cada uno de nosotros pueda estar expuesto. ¿Y cómo hacemos eso? ¿Cómo disminuimos estos factores de riesgo? Y en realidad los disminuimos a través de dos pilares. El pilar de los hábitos y el pilar, cuando es necesario, de la medicación. Bien, ahora, si ustedes notan, el pilar de los hábitos, yo lo puse como un pilar más grande. Bien, porque no importa cuánta medicación para la presión yo le dé a una persona, se ha demostrado que el no adherir a los hábitos alimenticios, por ejemplo, hace de que las personas las llamemos hipertensas refractarias. Es decir, que cuando le medimos cuánta sal están utilizando en su dieta, es una sal que está por encima de los valores que hemos recomendado para personas hipertensas. Y se ha demostrado que cuando logramos regularizar la sal en la dieta, la presión arterial mejora y podemos suspender la medicación. Por tanto, el pilar de los hábitos es más importante que el pilar de la medicación. Y es ahí donde preguntamos cuáles son los hábitos en cuanto que tenemos que modificar. Y vemos ahí que son tanto el hábito del ejercicio o de la actividad física como el hábito de la alimentación. Y sé que han hablado ya previamente de alimentación en algunos de los temas anteriores. Simplemente voy a dar algunas pautas acerca de por qué es importante el tema de la alimentación. Y acá es importante porque lo que se ha visto, por ejemplo, para el descenso de peso, que es uno de los factores predominantes en el Uruguay, que el alimento es el 85% del éxito para descender de peso. Entonces, no es solamente, o a veces sucede en la consulta, que los pacientes me dicen, no puedo bajar de peso, pero he estado haciendo la dieta, pero no, el problema es que no he estado haciendo ejercicio. Y aunque eso puede incidir, es probablemente que hay algo en la dieta que no estamos cumpliendo. Hay algo en la dieta que no estemos cumpliendo porque es el 85% del descenso del peso. Además, vemos que es el problema principal de la enfermedad cardiovascular del mundo actual. El problema del mundo actual, que no sucedía hace 100 o 150 años, es nuestro exceso de peso. Estas cifras de sobrepeso que hemos visto acá en el Uruguay de casi el 65% no era el Uruguay de hace 50 o de 100 años atrás. Y vemos en el mundo que el sobrepeso, hay 41 millones de niños que tienen sobrepeso. Y es ahí donde nosotros, y Marcos quizás en la pediatría puede decirlo con más fuerza, estamos empezando a ver pacientes con diabetes en la infancia, que era antes diabetes solamente del adulto, que era la diabetes tipo 2, que es la diabetes del sobrepeso, de la resistencia a la insulina, no la diabetes del niño, que es un problema autoinmune donde se destruye el páncreas por otros problemas en realidad, que no tienen que ver con la dieta, donde necesitan rápidamente la insulina, sino que ahora estamos viendo que hay un problema de peso en los niños y que eso, como hemos visto, está empezando a traer y a generar que enfermos de 30 años empiezan a tener enfermedad cardiovascular muy precoz y que tengan corazones de personas de 50, de 60 o 70 años, por las repercusiones de la enfermedad cardiovascular. Además, sabemos que, o se estima, que la obesidad es culpable de 2.8 millones de muertes por año en el mundo, y que el uso inadecuado o el consumo inadecuado de frutas y verduras podría ser atribuible, o por lo menos en parte, 3.9 millones de muertes al año por el mal uso o no el uso de los alimentos. Y como dijimos antes, que la reducción del consumo de la sal podría controlar la presión arterial en la mayoría de las personas en etapas iniciales cuando se le diagnostica hipertensión arterial. ¿Bien? Y es ahí donde sabemos que existen diferentes grupos alimenticios que nuevamente, yo personalmente soy partidario de que no tenemos que tener una dieta restrictiva, pero hay que aprender a comer. Eso es lo más importante. Y hay que aprender a reemplazar
y hay que aprender a utilizar los productos que tenemos que comer con más intensidad y los productos que tenemos que comer con menos intensidad. Y es ahí donde, por ejemplo, grandemente se recomienda que debamos comer al menos 5 porciones entre frutas y verduras por día. Y habitualmente en la policlínica que yo hacía hace un tiempo en el Cerrito de la Victoria, teníamos que hacer una encuesta prácticamente cada 6 meses acerca de alimentación y de otros temas sociales. Preguntábamos cuántas frutas o verduras consumías en el día, y la media de personas era entre 1 y 2 frutas al día. Y acá en el Uruguay tenemos mucho la tendencia de las colaciones, pero habitualmente de colaciones que son de rápida elaboración o de compra fácil, y que eso muchas veces puede llevar a que el impacto que tengamos en esta escala de nutrición en realidad sea completamente contraria a lo que queremos alcanzar. Y cuando hablamos y algo importante que me olvidé decir de la parte nutricional, es que más allá de que podemos tener parámetros generales de nutrición, cada una de estas enfermedades, es decir, si uno está sufriendo con hipertensión arterial, si uno está sufriendo con diabetes, si uno está sufriendo con colesterol alto, cada una de estas enfermedades o factores de riesgo, y también de idiosincrasia de cada persona, lleva a que muchas veces sea importante, o la mayoría de las veces, por no decir todas, se haga o se tenga que hacer una consulta nutricional, porque hay muchos detalles de la enfermedad individual que solamente que tenemos que individualizarlo, ¿bien? Incluso hay muchos detalles de lo que hoy en día se comercializa como productos de alimentos sanos, que tienen cantidades de sodio, que uno dice, yo no coloco más sodio del que utilizo en la mesa, o el que se utiliza para preparar, o no uso sal para preparar los alimentos, pero no sabe que las galletitas que está comprando tienen cantidades de sodio que uno no puede imaginar. Entonces, es ahí donde la recomendación de una nutricionista no solamente nos va a decir qué es lo que no tenemos que comer, pero sino nos tiene que decir qué es lo que es lo más recomendable de comer dentro de los grupos que estamos hablando de comer. Porque como vemos, hay grupos donde está la leche, donde está el pan, donde están los cereales, pero dentro de todos esos también hay algunos que tenemos que comer y otros que no tanto. Por ejemplo, a veces se dice que las almendras hay que comerlas, que son muy buenas, y eso es verdad, pero también se sabe que el sobreexceso de eso tiene una cantidad importante de grasas, y por tanto tenemos que tener proporción y porciones. Y cuando hablamos de la actividad física, nos estamos refiriendo que nuevamente aporta el 15% del descenso del peso, que la inactividad puede hasta duplicar el riesgo de enfermedad cardiovascular, y como hemos dicho, que el 25% de los uruguayos son sedentarios, es decir, que pasan de su silla al auto o a la moto, a la oficina o al trabajo, con poca movilidad, y que no tienen una actividad al aire libre de caminar o de hacer algún tipo de actividad motora. Además, sabemos que hay más beneficios solamente que el sedentarismo o el descenso del peso. Aumenta el metabolismo, ayuda a la ganancia muscular, que uno a veces no se pone a pensar, pero esa ganancia muscular tiene repercusión en la rehabilitación, si en caso, por ejemplo, incluso lleguemos a tener una enfermedad cardiovascular. ¿Bien? Porque no es lo mismo trabajar con alguien que tiene músculo para rehabilitar que alguien que no ha tenido ese ejercicio. También sabemos que, ¿y cuáles son entonces las recomendaciones del ejercicio? Y ahí nuevamente es muchas veces importante que puedan ir a su médico, a veces para poder dar unas recomendaciones que sean más específicas para cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros tiene antecedentes de enfermedades, tal vez algunos ya tienen alguna enfermedad cardíaca establecida, que ha hecho un infarto en el pasado, ha hecho una ACV en el pasado, tal vez alguien tiene artrosis, y hay realidades que son muy difíciles de sobrellevar, como por ejemplo pedir a alguien con artrosis de cadera, de rodilla, que salga a trotar. Eso es imposible. Entonces tenemos que trabajar
para ver cuáles son las mejores formas de lograr un ejercicio que sea beneficioso para su salud. Pero la recomendación general es que el ejercicio que ha demostrado disminuir el riesgo cardiovascular de forma significativa es el ejercicio aeróbico, es decir, que genera cansancio, que sea moderado, y eso quiere decir que sea más o menos 150 minutos semanales. Eso lo puede uno dividir de acuerdo a la intensidad de su ejercicio en 35 veces al día, a la semana, en 50 3 veces a la semana, o dividirlo incluso en más veces en el día, 2 veces al día con menos minutos, pero que sea un ejercicio aeróbico. Y cuando me refiero a aeróbico, me refiero a un ejercicio que eleve la frecuencia cardíaca máxima. Y muchas veces sucede que en la consulta me dice, pero es que yo salgo a caminar. Pero cuando le preguntas qué significa caminar, y es un caminar como pasear o como pasear en el shopping. Y el caminar en realidad tiene que ser un ejercicio que genere cierto desgaste, cierto cansancio, que eleve la frecuencia de tu corazón. Ese es el ejercicio que cambia y que reduce la enfermedad cardiovascular. Ahora, quería mostrarles esta tabla de este estudio que se hizo acerca de las causas de mortalidad asociadas a la terapia física, sobre todo en lo que es la enfermedad cardiovascular. Y lo que podemos ver en la primera tabla, que está negra, que dice leve, vemos que en realidad un ejercicio leve reduce la enfermedad cardiovascular de forma importante esto lo medimos con personas que no hacen ejercicio, pero es la enfermedad moderada o la alta, el ejercicio de alto rendimiento el que más reduce la capacidad, la enfermedad cardiovascular, acá y acá. Ahora, si ustedes me preguntan, y ustedes nunca hicieron ejercicio, yo les diría, no arranquen haciendo 150 minutos a la semana, porque probablemente vamos a exponernos a riesgos de lesiones que eventualmente nos van a llevar a mayor sedentarismo, a mayor quietud. Entonces, uno tiene por eso que tener sabiduría también cuando yo estoy planteando objetivos de actividad física, pero uno tiene que también incorporarla a su vida. No es el mismo que alguien que toda su vida hizo ejercicio y que ahora está sedentario por razones de la vida, que puede empezar de más corto, pero ir avanzando más rápido, que alguien que nunca hizo ejercicio, pero quiere empezar a cambiar hábitos en la vida y que no va a salir a correr 1 hora de forma entera o sobreexigirse porque va a generar daño y eso no es bueno. ¿Bien? Así que en principio también arrancar de forma paulatina y lograr también y conocer nuestras limitaciones y si es necesario hacer alguna consulta con algún deportólogo o algún médico que pueda recomendarles cuáles serían las formas de ejercicio más saludables para cada uno de los casos de ustedes. Y hablando de la parte de medicación, no quiero entrar tampoco a lo específico, lo más específico de la medicación, porque nuevamente es algo que tiene que ser individualizado, indicado por un médico, pero algo que sí quiero dejar en claro es que la medicación no reduce el riesgo cardiovascular en el 100% en ninguno de los casos. Ni siquiera si estás tomando 5, 6, 7, 8 medicinas para la presión, para la diabetes, para el colesterol, aspirina, cualquier cosa que estés tomando, la cantidad que estés tomando, ninguna va a reducir al 100% el riesgo cardiovascular, y es ahí nuevamente enfatizar los cambios del hábito que son importantísimos. Debe estar dirigido por un médico contra los factores de riesgo cardiovascular individuales de cada uno de nosotros y debe tener objetivos terapéuticos. Es decir, no es tomar por tomar la medicación, sino que yo tengo que tener objetivos de cuánto colesterol quiero o tengo que tener, de cuánto tengo que controlar la diabetes, de cuánta tengo que controlar la presión. Entonces no es que yo voy al médico, me dice estás hipertenso, toma esta medicina y ya estoy, sino que tengo que hacer un control de la presión para lograr los objetivos de la presión, y si no logro ese objetivo, tengo que continuar con los cambios de vida, tengo que ir al médico para ver si hay que cambiar la medicación. Entonces tenemos que ir hacia objetivos y no solamente a lo genérico de tomar una medicación por un factor de riesgo cardiovascular. Y simplemente quería detenerme en 2 fármacos importantes, sobre todo porque si tú o algún familiar ha tenido alguna enfermedad cardiovascular, un ACV, un accidente cerebrovascular, un infarto, sabrás que está tomando la cardioaspirina o
o el Tribuf, que hoy en día está vendiéndose cada vez más, o es el que se está dando en las mutualistas, y tal vez está tomando alguna atorvastatina, una rosuvastatina. Esto tiene el objetivo no solamente de la prevención de los factores de riesgo cardiovascular, sino que son dos medicinas que han demostrado que en las placas, como podemos ver acá en el PowerPoint, las placas que ya están formadas en las arterias, lo que hace es las estabiliza de manera que no estén sueltas, que se puedan romper y que todas estas células, glóbulos rojos y plaquetas se unan rápidamente a la placa que está rota y generen unos nuevos eventos cardiovasculares. Aún así, ninguna de las dos ha demostrado reducir el riesgo cardiovascular de forma al 100%. Incluso la aspirina solamente demostró que reduce más o menos el 20% del riesgo cardiovascular. Es por eso que los cambios del estilo de vida siguen siendo lo predominante en lo que tenemos que hacer. Y por último, dejándoles todo esto del impacto del cuidado de nuestro corazón físico, me encanta Proverbios a mí personalmente, y lo que dice es: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y en realidad no se está refiriendo a que vayas al cardiólogo, no está diciendo eso, sino que está refiriéndose más bien a nuestro corazón espiritual. Y hoy en día está muy cada vez más como en boga y tratando de concientizar a las personas de la necesidad del cuidado de nuestro corazón físico, ¿no? Porque queremos hábitos buenos, hemos visto el impacto que eso tiene, pero también deberíamos tener ese mismo cuidado o aún mayor en nuestro corazón como un corazón espiritual. Porque a veces también somos muy fáciles de recibir cualquier cosa que viene a nuestra vida y no sabemos que nuestro corazón se está contaminando, y en realidad deberíamos cuidar un poco más ese corazón. Es de ahí, dice, por ejemplo, Jesús dice que de ahí es de donde salen las cosas malas de la vida, más bien. Entonces deberíamos cuidar eso, y creo que la única forma de hacerlo es a través de Jesucristo, que Él dice y promete que nos puede cambiar el corazón, un corazón de piedra por un corazón de carne. Y esa es la promesa que tenemos en Cristo. Así que gracias de corazón por haberme soportado estos 30 minutos más o menos, o un poquito más. Y bueno, creo que pasamos a una etapa de preguntas. Bueno, impresionante, Sergio, la verdad que conocer la realidad de manera objetiva es impactante, ¿no? Porque capaz que cuando uno, por ejemplo, decide, para ponerlo como una analogía, cuando uno va por la carretera para llegar a un lugar y dice: voy a tomar este camino, porque mira el mapa y dice: más probable que llegue por este lado que por el otro. Bueno, acá tú estás poniendo cosas que nos dicen que la estadística es más probable que terminemos no solamente la muerte, como tú dijiste, sino el cómo vamos a vivir los últimos años de nuestra vida, o gran parte de nuestra vida. Entonces, de la misma manera que tomamos decisiones todos los días en cuanto a probabilidad, en cuanto a esto, hago esto porque es más probable que pase esto, bueno, acá nos mostraste que es más probable que terminemos de una manera si hacemos esto, y si, conociendo esa realidad, poder cambiarla desde el distinto momento de nuestra vida en el que estemos, ¿no? O sea, la esperanza siempre va a estar, como tú dijiste al final, ¿no? O sea, nuestra esperanza está en nuestra fe, y independientemente de lo que haya sido nuestra vida, la edad que tengamos, siempre va a haber tiempo para poder cambiar y hacer las cosas de una manera mejor. Hay una pregunta, ahora vamos a... los que quieran tener alguna pregunta concreta de algo, ya hay una pregunta en el chat, que ahora después María Elena te la va a reformular. A mí lo que me surgía como pregunta es, existen hoy en día las que son las policlínicas de prevención cardiovascular, ¿no? Que justamente tienen como objetivo eso, tratar de anticiparse al evento cardiovascular.
qué tanto la gente consulta, qué tanto la gente es consciente o se convence de que eso en realidad, porque ir a una policlínica de prevención o prevenir cualquier enfermedad es un poco un tema de fe, porque justamente lo que vos decías es algo silencioso en la cual yo estoy evitando algo que no sé si existe en mi cuerpo o está existiendo, pero no me está dando ningún sonido, ninguna alarma ni nada, entonces estoy actuando como contra algo invisible desde el punto de vista clínico. Entonces, qué difícil es, tal vez, que la gente entre en conciencia con estos temas que son como muy silenciosos en el cuerpo de uno y que cuando revientan, revientan fuerte. Y bueno, no sé si me logré explicar la duda que tenía. Sí, sí, perfecto, sí. En realidad yo estuve el tiempo que estaba trabajando en el clínicas de coordinador de la unidad de prevención secundaria cardiovascular. Y ahí hay que entender eso. La mayoría de los pacientes eran pacientes con prevención secundaria. ¿Y qué queremos decir con prevención secundaria? Es que ya tuvieron el evento. Y tenemos muy poco paciente con prevención primaria, que es justo lo que Marcos está diciendo, que es la prevención antes de que suceda evento, la prevención antes de que nosotros tendríamos que actuar de forma principalmente, ¿no? Pero entonces la policlínicas de prevención secundaria son concurridas porque son secundarias, porque ya tuvimos el evento, pero hemos visto, por ejemplo, en algunas mutualistas donde he trabajado, donde se han abierto por objetivos del Ministerio de Salud, por ejemplo, una era de hipertensión, que son policlínicas que han ido fracasando porque justamente se pierde un poco la continuidad. Uno, después de que uno le dice esto al paciente, tal vez en el momento el paciente queda como alerta, queda como preocupado, y muchas veces sucede que nos vamos al extremo de la restricción dietética, y entonces tratamos de 1 o 2 semanas salir a hacer ejercicio exagerado, y hacemos una dieta exagerada, pero no hacemos los cambios en los hábitos, solamente hacemos restricciones y entonces al final de cuentas el paciente ve o la persona ve que lo que tiene que hacer es mucho más demandante que algo, pero el tema es saber cómo hacerlo, cuál es la porción, qué cosas tengo que acompañar. Probablemente el asado de una vez cada tanto es menos perjudicial que, que las comidas intermedias entre las comidas, que los periodos largos de ayuno que a veces hacemos por el trabajo y cuando llegamos a la casa llegamos con hambre y comemos 2 o 3 platos, probablemente esos hábitos son más perjudiciales que nuevamente la reunión de amigos, la reunión de iglesia con un asado. Bien, aunque si eres muy amiguero y tienes asados muy seguido, tampoco es tan bueno. Pero, nuevamente, a lo que voy es que hay que fomentar ese otro lado. Excelente, tremendo. No sé, María Elena, si tú querés transmitirle alguna de las preguntas que surgieron. Sí, la primera pregunta dice, buenas noches, a mí me diagnosticaron hiperinsulino y la gran mayoría de las frutas son dulces, no me las recomendaron. En este caso, ¿qué sería lo ideal? Bien, perfecto. Es difícil, capaz que es un tema donde más específicamente puede María Elena, que es nutricionista, hablarle un poco mejor, pero hay que tener en cuenta algo. Es verdad que las frutas son dulces, pero no es la misma, no es el mismo hidrato de carbono que otros dulces, que el azúcar. El azúcar está lleno de glucosa, que es justamente el hidrato de carbono que si lo acumulamos demasiado tiende a formar grasa con mayor facilidad. El hidrato de carbono de las frutas, que es la fructosa, en general tiene otras propiedades, es menos calórico, menos que los otros dulces. Es por eso también que yo digo que es un tema de proporciones, porque también si tú te comes 7 peras, probablemente no es recomendable. Entonces no te estoy diciendo que comas 7 peras porque no hay que hacerlo. Y es ahí donde también hay algunas frutas para el diabético, por ejemplo, que pueden ser mejores que otras. Nuevamente, no significa que otras no puedas comer en alguna proporción menor, porque no es la misma glucosa, pero no debería ser la fruta preponderante. Y dentro de lo que nosotros tenemos acá, digamos en el Uruguay, la más
capaz que lo que puedo yo recomendar es kiwi, manzana y la naranja, capaz que son frutas más recomendables en este grupo de personas que tienen hiperinsulinismo o que tienen diabetes en sí. Pero nuevamente creo que capaz ahí es algo más específico del nutricionista, que te puede dar más recomendaciones mucho más específicas, incluso de porciones que pueden enriquecer un poco lo que puedes o no comer. ¿Seguimos? En realidad, solamente aportar que claramente, digo, la pregunta es específica, pero claramente que en esta instancia, como tendríamos que conocer más cosas del paciente para poder dar una respuesta capaz que más específica. Lo que tú decías, Sergio, está igual. Yo, desde mi lugar, también puedo aportar que me parece que ninguna fruta no sería la recomendación, porque obviamente que digo, hay un montón de otros alimentos que podríamos cuidar antes que las frutas, que me parecen o sea, yo siempre le digo a los pacientes que en realidad lo que tenemos que tener más cuidado es en las cosas que vienen en paquete y no lo que viene en cáscaras, ¿tá? O sea, como para tener como esa, no irnos a esa dieta restrictiva y tan pensada, tan, digo, que nadie puede llevar. En lo que pregunta la pregunta del chat es eso. Hay frutas que claramente tienen más aporte de carbohidratos y serían las frutas que podemos comer más espaciadas, digamos, tampoco la vas a prohibir, o sea, no estamos diciendo eso. Y lo que decía Sergio está igual, el kiwi, la manzana, el durazno, bueno, sin duda que los frutos rojos son una opción que también es válida para este caso, pero bueno, creemos que las frutas deben estar en la alimentación y que la restricción no sería una opción aún en una hiperinsulinemia, en realidad, si era el caso. Después tenemos otra pregunta que dice ¿qué se debe comer? Pero es un poco amplia, no sé a qué se refería en realidad, si era, no sé bien si la querés responder ahí, Sergio. Sí, claro. Nuevamente, creo que se debe comer todo en la proporción correcta. Porque es muy amplio eso, porque las carnes son sumamente importantes. Entonces, si me preguntas, la carne es importantísima, las cereales son importantes. Yo mostré ahí un esquema, pero en el que era un círculo donde cada alimento, grupo de alimentos, tiene una proporción que debemos comer. Y también, por ejemplo, tenemos nosotros acá en el Uruguay, y yo me incluyo ahora porque grito los goles del equipo, debo decir que grité hasta contra los de Bolivia, que tenemos una dieta muy rica en carnes, por ejemplo, y muy rica en carbohidratos. Entonces, si a mí me dices qué debemos comer, es todo, pero probablemente tienes que cambiar las porciones de lo que estás comiendo y empezar a reemplazar por otras comidas. Por ejemplo, como decía María Elena, los hidratos de carbono, reemplazar los productos que estás comiendo de hidrato de carbono, que son papitas, ¿no? Las chips, que los usamos mucho para comer. Por ejemplo, el pop tiene, no el dulce, ¿no? Sino el pop, y en lo posible tampoco salado, tiene menos cantidad de carbohidratos, de hidratos de carbono, menos calorías que pueden servir, o la fruta en el contexto para evitar los ayunos prolongados, por ejemplo, en vez de comprarnos unas galletitas. Entonces, nuevamente, todo tiene su porción, todo tiene su porción. Lo que deberíamos evitar, lo que sí capaz te digo es lo que deberíamos evitar más que nada, son los productos ultraprocesados. ¿Qué significa eso? Los que necesitan poca cocción o que ya vienen listos para comer. Esos son los que más cantidad de sal tienen, más cantidad de grasa tienen. Entonces, eso es lo que deberíamos evitar y, como decía María Elena, irnos hacia el otro lado. Y vi que alguien escribió ahí, capaz que lo respondo ahí mismo, qué malo es comer las carnes rojas. Y el problema de las carnes rojas es la cantidad
Hay algunas que son mejores, pero la cantidad de grasa que tiene, de componente graso que tiene, que te va a aportar demasiadas calorías además que no son buenas, porque también las calorías tienen su valor energético, su valor nutricional. Entonces, no es lo mismo un colesterol del pescado, por ejemplo, que es una carne que tiene otro tipo de propiedades, omega, etcétera, etcétera, que el colesterol de la carne roja, que te va a afectar ese lado. Y además podrá subir, por ejemplo, el ácido úrico, la oxidación de las células también está asociado un poco a la carne roja. Entonces, comer mucha carne roja no es recomendable. Y es ahí donde es mejor ir hacia las carnes blancas, e incluso el pescado, la recomendación a veces es 1 o 2 porciones a la semana, que a veces es difícil, pero sería recomendable al menos 1 vez por semana. Pero nuevamente, como María Elena decía, creo que hay que individualizar un poco la nutrición. Son como recomendaciones grandes, pero hay que recomendar un poquito individualizar la recomendación. Marcos, ahí creo que están las preguntas, no veo ninguna Perfecto. más en el chat. Bien, bueno, queremos agradecerte nuevamente, Sergio. Ahora vamos a darle la palabra a los pastores de la congregación. Realmente es algo tremendo, esa percepción de que se lucha contra un enemigo invisible, y de la misma manera que nuestro corazón espiritual a veces tenemos que estar convencidos, ¿no?, de que tenemos que cuidarlo y tenemos que trabajar sobre él. Bueno, acá nuestro corazón físico también, luchamos contra un enemigo que no lo vemos, hasta que cuando se nos viene de golpe nos quiere dar un batacazo. Y bueno, realmente está muy relacionado un corazón con el otro, porque tiene que haber cambios en nuestro carácter, ¿no?, para poder determinar conductas apropiadas en nuestra vida, en nuestra alimentación. Y bueno, realmente súper interesante, súper importante, y que a todos nos deja impactados, porque realmente estamos todos metidos en esta situación. No hay nadie que zafe de esta situación, y en nuestro país particularmente, que con las estadísticas que estamos manejando. Marcos, si me permitís algo puntual, que de lo que hablamos hoy, y obviamente que es como todo lo que explicaba Sergio, lo que tú decías, Marcos, quienes hemos pasado por el hospital en la parte como estudiantes o en la práctica, quiero decir, es duro, el hospital es muy duro, la realidad de un hospital, quiero decir, Sergio lo puede decir, Marcos, a mí cuando me tocó también, y cuando estamos ahí en ese lugar, y claramente con el corazón de Cristo, que podemos tener empatizar y dolernos con aquellos que están padeciendo las cosas que les pasan, ¿cuántas veces podemos ver que esas situaciones podían haber sido prevenibles, quiero decir, y cuántas veces esas cosas que de repente nos llevan a estar hospitalizados, o una enfermedad, o una situación, y aún la muerte, que obviamente que en un hospital es del día a día, ver esos entornos de las familias, el dolor, quiero decir, cuánto nosotros, quizás hoy también todo lo que decían ustedes, y bueno, que podamos reflexionar cuánto podemos hacer por nosotros mismos, o por los que están con nosotros, en cambiar hábitos, en ser más conscientes, en entender que hay cosas que dependen de nosotros y no dependen de los otros, ¿sí? Y que solamente está a nuestra disposición empezar a cuidarnos, empezar a ser más conscientes, y bueno, de esa forma también amarnos un poco más, y también cuidar el templo, que sabemos que es donde Dios habita. Entonces, hoy que claramente esto fue para mí muy edificante, y bueno, que podamos tener como ese deseo, quiero decir, y que nos quede esa llamita, digamos, ahí, para que, bueno, que cada uno podamos reflexionar y ver qué podemos hacer y qué cambios podemos hacer para poder prevenir, y para que todo eso que hoy aprendimos lo podamos poner en nuestro día a día. Muy bien, querida María Elena, muchísimas gracias por esas recomendaciones finales, que en definitiva este espacio de Vida, Salud y Fe apunta a eso, ¿no? Uh-huh. Apunta justamente a lo que estuviste diciendo, y por supuesto estamos en eso. Una gratitud
muy grande en nuestro corazón al doctor Sergio Bedia, y me gustó muchísimo todo lo que se dijo, me gustó la analogía, doctor Sergio, del corazón, ¿verdad? Ante toda cosa guardada cuida el corazón, porque de él mana la vida, y realmente en el mundo espiritual también es así. Y qué problema, ¿no? Qué problema que descuidemos esas cositas que no se ven y que después terminan infartando el corazón espiritual y se complica el partido. Así que, querido, muchísimas gracias de todo corazón. Realmente muy importante, todo muy bien entendible. Queríamos seguir escuchando. Claro, realmente fue eso es lindo, ¿viste? sí. de que nos hablara un doctor, no con términos que no entendíamos nada, pero nosotros como de allá Campania, ¿viste? Del medio del campo, entendimos clarito. Así que muchísimas gracias, querido. La verdad que mucho agradecimiento a nuestros corazones, así que te estamos bendiciendo, te estamos agradeciendo, agradecemos al doctor Marcos Cantocoli por haberte invitado. Fue una presentación del Ministerio Tiempo de la Gloria de Dios.